En tiempo del Comité del Partido Socialista ofrecemos la palabra a don José Miguel Insulza. Empiezo por declarar que a mí me parece una pésima idea pretender romper relaciones con Venezuela, porque es una cuestión que es bien práctica, más allá de lo diplomático. Nosotros tenemos relaciones con Venezuela y las vamos a seguir teniendo por muchos años. Tenemos cerca de 700.000 ciudadanos venezolanos viviendo en Chile. Y aunque haya decisiones de expulsión respecto de muchos de ellos, la gran mayoría van a permanecer aquí y van a tener aquí sus familias y se van a conectar con su país. Y al mismo tiempo porque hay un número no menor de chilenos que han ido, o de descendientes de chilenos que han ido llegando a Chile en los boom económicos de los años 50, de los años 70 y de los años 80 y 90. Y por lo tanto, la necesidad de una relación diplomática con Venezuela a mí me parece obvia. Se podrán hacer gestos de disgusto. Todos los países hacen gestos de disgusto respecto de situaciones similares en algunos países. Todos los países de la Unión Europea hacen gestos de miembros de la OTAN, hacen gestos de disgusto todos los días respecto de la Unión de Rusia. Pero no por eso rompe sus relaciones. Está, por cierto, planteado lo que ha señalado el fiscal, y yo quiero decir bien sinceramente que mi opinión cambió desde el momento mismo del secuestro de la persona asesinada después, pensando que realmente se trataba de un incidente más de los muchos que ocurren aquí en el país desgraciadamente en esa nacionalidad, de ajustes de cuentas, cosas por el estilo, pero creo que ciertamente lo que dice el fiscal tiene visos de realidad. Él no está acusando a ningún gobierno, no está acusando al gobierno de Venezuela. Está diciendo que se puede haber originado en Venezuela y eso hay que investigarlo. Y para todo eso nosotros necesitamos información. Necesitamos saber lo que ocurre. Pero necesitamos poder exigir que se nos entreguen los antecedentes. ¿Podemos exigir algo si no tenemos relaciones con ese país? Esa es mi primera conclusión. Creo que sería un gravísimo error cometer eso, hacer eso, lo cual no significa que no podamos tomar medidas, expresar nuestra molestia cada vez que nos parezca conveniente. Creo también, presidente, que existen los organismos internacionales a los cuales uno puede concurrir en caso necesario. Hay tribunales internacionales, hay consejos en organismos internacionales en los cuales se puede denunciar cosas que no nos gusten. Recursos tenemos. Ahora, ¿qué hacer en Chile? Yo creo que nosotros enfrentamos un problema muy grave en Chile, presidente, sobre todo desde el año de la pandemia. Hasta ese momento la mayor parte de los ciudadanos venezolanos que llegaban a este país tenían su pasaporte, tenían sus documentos en regla, recibían su ingreso, decían que venían a ver a alguien o que venían de vacaciones y después se quedaban. O sea, su ilegalidad no es indocumentada y en muchos casos ha sido renovada y restaurada. Lo que ocurre es que desde el momento de la pandemia, el ingreso ilegal se convirtió en la regla general. Y junto con el ingreso ilegal, la regla general y el tráfico de personas, llegaron los primeros grupos criminales que existen. Eso existe. A mí me molestó mucho. Lo que más me indigna de todo este asunto es la primera declaración del señor canciller de Venezuela diciendo que no existía el Tren de Aragua. Si nosotros en Arica estamos juzgando al Tren de Aragua, presidente, hay un juicio abierto, los fallos van a ser dictados en estos días, ¿cómo van a decir que no existe? Eso nos molesta, por cierto, mucho, pero nos da cuenta de una realidad. Tenemos un problema de criminalidad indocumentada, no solamente ingreso ilegal, sino que indocumentado, y eso exige buscar formas de acelerar los mecanismos de expulsión. Yo sé que es difícil, sí creo que hay que hacer un esfuerzo mucho mayor, pero lo que no creo que sea posible, presidente, es decir que una persona que cometió un delito, no tiene documentos y anda con una pistola por las calles y fue expulsado además. Así que eso no puede seguir pasando. Por eso yo he propuesto, y lo digo, aquí lo sostengo para que no parezca que fue un exabrupto, que a mi juicio debería existir un régimen especial respecto a las personas que están expulsadas y que no han salido del país porque no han sido recibidos en los países a los que tienen que ir. Porque me parece muy grave que esas personas todavía puedan andar en libertad y asesinando gente por las calles de Chile. El perfil del delito ha cambiado muy fuertemente en nuestro país, presidente, tenemos que darnos cuenta. El perfil de nuestra respuesta también tiene que cambiar, no puede ser el mismo. No podemos pedir las mismas cosas que se pedían antes respecto a la gente que comete delitos en nuestro país.
tenemos que acelerar esto. Y yo creo que eso es una respuesta más que adecuada. Yo estoy seguro de que si hay expulsiones de pronto que no se ejecutan y las personas en lugar de andar por la calle están en algún lugar, no diré de reclusión, pero por lo menos de retención mientras se ejecuta la expulsión, van a ser mucho más rápido las salidas. No van a querer permanecer ahí mucho tiempo. Sus familias se encargarán de que se vuelvan a su país y estaremos resolviendo un problema. Entonces yo pido medidas lo más drásticas posible en esta materia, con pleno respeto a los derechos de las personas, sin agredir a nadie, pero al mismo tiempo no seamos ingenuos. Estamos invadidos de un tipo de crimen que no conocíamos, tenemos que replicarlo de la manera que corresponde. He dicho, presidente, muchas gracias. Muchas gracias, senador Insulza.